La química, en su sentido más amplio, es el estudio de la materia y sus transformaciones. Es una ciencia que se adentra en la esencia misma de nuestro universo, buscando comprender los componentes básicos de todo lo que vemos y tocamos. Desde el aire que respiramos hasta el suelo que pisamos, la química juega un papel indispensable en la formación de nuestro mundo y nuestra comprensión del mismo. Es un viaje que se remonta a milenios, desde las antiguas prácticas de la alquimia hasta los laboratorios de vanguardia de hoy, impulsado por una curiosidad insaciable por desentrañar los secretos de la materia. Imaginen un mundo donde el aire que respiran, el agua que beben y el suelo bajo sus pies son misterios, su verdadera naturaleza desconocida. Esta fue la realidad durante gran parte de la historia humana, una época en la que los componentes fundamentales de la materia permanecían envueltos en enigma. Sin embargo, dentro de este velo de incertidumbre, ardía una profunda curiosidad, un deseo de comprender la esencia misma de nuestro mundo físico. En los anales de la historia, pocas disciplinas poseen una mística tan potente como la alquimia. A menudo envuelta en secreto y simbolismo esotérico, la alquimia era más que un precursor de la química moderna. Era un complejo tapiz tejido con filosofía, misticismo y experimentación protocientífica. Sus raíces se extendían a la antigüedad, con influencias del antiguo Egipto, Mesopotamia, India y China, cada cultura aportando sus hilos únicos al telar alquímico. En el centro de la cosmovisión alquímica estaba la creencia de que toda la materia estaba compuesta por un número limitado de principios fundamentales, a menudo representados por los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Estos elementos, creían los alquimistas, no eran meramente simbólicos, sino que representaban las cualidades fundamentales de la materia misma. La tierra encarnaba la solidez y la estabilidad. El aire significaba la volatilidad y el cambio. El fuego simbolizaba la energía y la transformación. Y el agua representaba la fluidez y la adaptabilidad. Entre las leyendas más perdurables asociadas con la alquimia, se encuentran las búsquedas de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Estas sustancias míticas, que se creía poseían poderes extraordinarios, cautivaron la imaginación de alquimistas y mecenas por igual, alimentando siglos de fervientes experimentos y debates filosóficos. La piedra filosofal, a menudo representada como una sustancia de color rojo dorado, se creía que poseía la clave de la transmutación. La leyenda sostenía que esta sustancia elusiva no solo podía transformar metales básicos en oro, sino que también tenía el potencial de perfeccionar cualquier sustancia, incluido el cuerpo humano. Representaba la culminación de la búsqueda alquímica, el triunfo definitivo sobre las limitaciones del mundo material. Con el amanecer del Renacimiento en Europa, un nuevo espíritu de investigación comenzó a desafiar el orden establecido, incluyendo las creencias arraigadas de la alquimia. El auge del humanismo, con su énfasis en la razón y la observación empírica, impulsó una reevaluación de las prácticas místicas y a menudo oscuras de la alquimia. Esto no quiere decir que la alquimia desapareció de la noche a la mañana. De hecho, muchos de sus principios básicos, como la creencia en el poder transformador de la materia, continuaron influyendo en los primeros químicos. Sin embargo, el enfoque comenzó a cambiar de lo esotérico y simbólico a lo práctico y cuantificable. La transición de la alquimia a la química moderna no fue un cambio de paradigma repentino, sino una evolución gradual, un despertar lento pero constante del sueño místico de la era alquímica. Fue un periodo marcado por un creciente énfasis en la observación empírica, la medición cuantitativa y un alejamiento del simbolismo esotérico que había caracterizado durante mucho tiempo el estudio de la materia. Esta transformación fue impulsada por una confluencia de factores, incluyendo el auge del humanismo, el redescubrimiento de textos clásicos griegos y árabes sobre filosofía natural, y el floreciente espíritu de investigación científica que caracterizó el Renacimiento. La invención de la imprenta jugó un papel crucial en la difusión del conocimiento, rompiendo las barreras del secreto que habían rodeado durante mucho tiempo las prácticas alquímicas.
El siglo XVII fue testigo de una profunda transformación intelectual que alteraría para siempre el curso de la historia humana, la revolución científica. Este periodo marcó un cambio decisivo del enfoque en la autoridad de los textos antiguos y el dogma religioso hacia una nueva visión del mundo basada en la razón, la observación y la experimentación. En el corazón de esta revolución yacía una creencia fundamental en el poder de la razón humana para comprender el mundo natural. Pensadores como Francis Bacon defendieron el método empírico, abogando por la observación sistemática de la naturaleza, la formulación de hipótesis y la comprobación de esas hipótesis mediante una rigurosa experimentación. En medio de la transición de la alquimia a la química surgió una figura imponente que encarnaba tanto el encanto místico de lo antiguo como el espíritu empírico de lo nuevo, Paracelso, nacido como Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. En 1493, Paracelso fue un médico, alquimista y filósofo suizo que desafió la ortodoxia médica de su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de la medicina y la química. Paracelso rechazó el enfoque galénico tradicional de la medicina, que se basaba en gran medida en textos griegos antiguos, y en su lugar abogó por un enfoque más basado en la experiencia. Creía que el verdadero conocimiento provenía de la observación directa de la naturaleza y la experimentación, no de seguir ciegamente las doctrinas del pasado. A medida que se desarrollaba el siglo XVIII, el escenario estaba listo para una revolución en la química, un periodo de descubrimientos sin precedentes y trastornos teóricos que remodelarían nuestra comprensión del mundo material. El trabajo preliminar realizado por pioneros anteriores, desde la meticulosa experimentación de los alquimistas hasta el espíritu empírico de Paracelso, había preparado el terreno para una nueva generación de químicos listos para desafiar las suposiciones establecidas desde hace mucho tiempo y forjar un nuevo camino en el estudio de la materia. Estos fueron los revolucionarios químicos, un grupo diverso de pensadores y experimentadores unidos por su insaciable curiosidad, su enfoque riguroso para la investigación científica y su inquebrantable creencia en el poder de la razón para desentrañar los secretos de la naturaleza. Provenían de diferentes países, perseguían diferentes intereses de investigación y a veces tenían puntos de vista contradictorios, pero sus contribuciones colectivas transformarían la química de un arte descriptivo en una ciencia predictiva. Antoine Laurent de Lavoisier, nacido en París en 1743, fue un hombre de muchos talentos, un noble, un abogado, un economista y un servidor público. Sin embargo, fue su pasión por la química la que dejaría la huella más perdurable en la historia, ya que Lavoisier fue nada menos que un revolucionario en los anales de la ciencia. El genio de Lavoisier no residía en hacer descubrimientos espectaculares, sino en su meticuloso enfoque de la experimentación y su inquebrantable compromiso con el análisis cuantitativo. A diferencia de muchos de sus predecesores, que se basaban en observaciones cualitativas y a menudo interpretaciones vagas, Lavoisier insistió en mediciones precisas, utilizando las balanzas más exactas de su tiempo para rastrear la masa de reactivos y productos en las reacciones químicas. Mediados del siglo XIX fue testigo de otro logro histórico en la química, el desarrollo de la tabla periódica de los elementos. Esta elegante y poderosa herramienta, creación del químico ruso Dmitri Mendeleev, puso orden al creciente caos de elementos conocidos, revelando patrones y relaciones subyacentes que insinuaban la estructura fundamental de la materia. El avance de Mendeleev no provino de una sola idea brillante, sino de años de recopilar y organizar minuciosamente datos sobre las propiedades de los elementos. Compiló meticulosamente información sobre sus pesos atómicos, su reactividad química, sus características físicas e incluso sus líneas espectrales, buscando patrones que revelaran un orden más profundo. El año es 1869. Imaginen un mundo donde los componentes básicos de la materia, los elementos, son conocidos, pero sus relaciones siguen siendo un misterio, dispersos como estrellas en el cielo nocturno, sus patrones esquivos. Dmitri Ivanovich Mendeleev,
un químico ruso con pasión por el orden y un toque de audacia, se atrevió a vislumbrar una realidad diferente, un mundo donde estos elementos se alinearían, revelando sus conexiones ocultas. Mendeleev no fue el primero en intentar organizar los elementos. Los científicos habían reconocido desde hacía mucho tiempo las similitudes en sus propiedades, agrupándolos en familias como los halógenos, conocidos por su reactividad, y los gases nobles, caracterizados por su naturaleza inerte. Sin embargo, un sistema integral que pudiera abarcar todos los elementos conocidos y predecir la existencia de los no descubiertos, seguía siendo esquivo. De las lagunas a la gloria, prediciendo lo desconocido. A medida que Mendeleev ordenaba meticulosamente sus tarjetas químicas, un patrón comenzó a emerger, no una estructura rígida, sino un ritmo fluido, una sinfonía química con temas recurrentes. Descubrió que cuando los elementos se organizaban en orden de peso atómico creciente, sus propiedades químicas y físicas mostraban una recurrencia periódica, un patrón que se repetía a intervalos regulares, como las octavas en una escala musical. Esta comprensión, tan profunda como elegante, se convirtió en la base de la ley periódica de Mendeleev, una piedra angular de la química moderna. Esta ley establecía que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos. Los elementos ya no eran una colección inconexa de entidades individuales, ahora estaban interconectados, sus propiedades fluyendo de su posición dentro de este gran sistema periódico. El legado perdurable de la tabla periódica, una base para la química moderna. Las décadas siguientes fueron testigo de una serie de triunfos para la tabla periódica de Mendeleev. En 1875, se descubrió el elemento galio cuyas propiedades coincidían estrechamente con las predichas por Mendeleev para el elemento que llamó EK-aluminio. Luego vino el descubrimiento del escandio en 1879 correspondiente al EK-boro y del germanio en 1886 alineándose con el EK-silicio. Cada descubrimiento trajo más validación a la ley periódica de Mendeleev, transformando su tabla de una curiosa novedad en una herramienta indispensable para los químicos de todo el mundo. La tabla periódica ya no era simplemente una tabla de elementos. Era una hoja de ruta para comprender los componentes básicos fundamentales del universo, un testimonio del poder de la razón humana para descifrar los patrones de la naturaleza. La alquimia siempre en evolución de nuestro mundo. Nuestro viaje a través de los anales de la química comenzó en medio de las brumas arremolinadas de la alquimia, un mundo donde la búsqueda del oro y la inmortalidad se entrelazaba con el naciente estudio de la materia. Fuimos testigos de la aparición gradual de la química como una disciplina distinta, deshaciéndose de su manto místico al abrazar la claridad de la medición cuantitativa y el rigor del método científico. Desde los rudimentarios laboratorios de los alquimistas hasta los sofisticados instrumentos de los centros de investigación modernos, la búsqueda para comprender la esencia de la materia ha sido un hilo conductor constante a lo largo de la historia humana. Rastreamos el desarrollo de conceptos clave que revolucionaron nuestra comprensión del mundo material, la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que disipó la teoría del flogisto y estableció la importancia de la medición precisa, la teoría atómica de Dalton, que propuso que toda la materia está compuesta de átomos indivisibles, sentando las bases de la química moderna, y la tabla periódica de Mendeleev, un testimonio del poder del reconocimiento de patrones, que puso orden al caos de los elementos y predijo con audacia la existencia de bloques de construcción de la materia aún no descubiertos. Química, dando forma al futuro, una reacción a la vez. El impacto de la química en nuestra vida diaria es profundo y generalizado. Es el arquitecto silencioso de nuestro mundo moderno, sustentando innumerables tecnologías e innovaciones que a menudo damos por sentadas. Desde los productos farmacéuticos que curan nuestros cuerpos, hasta los fertilizantes que nutren nuestros cultivos, desde los plásticos que dan forma a nuestros bienes de consumo, hasta las baterías que alimentan nuestros dispositivos. La química es la mano invisible que da forma a nuestra existencia material. Los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI son complejos y multifacéticos.
exigiendo soluciones innovadoras que trasciendan los límites disciplinarios tradicionales. El cambio climático, la seguridad energética, la escasez de recursos y las enfermedades emergentes requieren una comprensión profunda de los principios fundamentales de la química.